El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Centro Cristiano Familia Feliz te saluda y desea que tu vida sea bendecida y edificada al escuchar esta hermosa enseñanza. Te invitamos a que abras tu corazón y dejes que Dios hable a tu vida. Cierren sus ojos, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por la oportunidad que nos das esta mañana de poder estar aquí, Padre. Poder escuchar tu palabra, poder ser desafiados, poder tener familias fuertes, sólidas, triunfadoras, Señor. Familias felices, plenas, influyentes para nuestra sociedad, Señor. No familias hipócritas, no familias falsas, sino familias sólidas, cimentadas en la palabra y en el poder de Jesucristo. Señor, usa este tiempo para desafiar a nuestra familia y para cambiar nuestra manera de pensar. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántas mujeres están solas y gobiernan sus casas? Levanten sus manos. Ok, gracias. ¿Cuántos hombres están solos y gobiernan sus casas? ¿Ve el fenómeno? ¿Ve lo interesante? Tenemos muchas mujeres responsables, tenemos pocos varones responsables. Yo sé que el pastor Fernando está haciendo un trabajo muy fuerte con los varones, porque es primordial para la iglesia que el varón regrese a su lugar de origen, que regrese a su posición fundamental para que la sociedad pueda tener éxito. Satanás le ha robado la virilidad y la hombría al hombre. Hoy somos más que dependientes, ni siquiera codependientes, somos dependientes de la mujer. ¿Sí? No sabemos a veces ni dónde dejamos los calcetines, no sabemos ni dónde dejamos nada, ya que le llamo de gobernar una casa. Dios está sacudiendo a la iglesia porque necesita que los hombres y las mujeres regresen a su llamado principal, ser sacerdotes de la casa. Si eres papá, voltea con tu vecino y dile: estás llamado para ser sacerdote de tu casa. Aún sea un adolescente, aún sea un joven, voltea y dile: estás llamado para ser sacerdote de la casa. Sí, porque los chavos están ahorita: ay, pastor, cálmese, pastor. Pero ahí andan atrás de las chamacas, ¿no? ¿Y para qué andas atrás de las chamacas? Porque quieres tener una casa. Pero en realidad te quieres meter en una relación porque quieres tener sexo, es todo. Pero no te das cuenta, y ese es el fenómeno que tenemos hoy, no te das cuenta que la casa se sostiene más que de eso. Necesitamos hombres y mujeres que lleguen al matrimonio conscientes de lo que van a iniciar, conscientes de lo importante y trascendente para el éxito de la sociedad, el trabajo que ellos van a hacer, primero como matrimonio, primero como pareja, después como padres. Decía Marcos Witt hace algunos años, me decía a mí: oye Ernesto, si no los hacemos, hablando de los cristianos, pues por lo menos produzcámoslos. ¿Sí o no? Si no los hacemos, pues por lo menos hay que producirlos. No que producimos chamacos que luego no creen ni siquiera tampoco, porque no estamos peleando y porque somos hipócritas y porque somos falsos. Yo le puedo asegurar que si yo hablara con sus hijos, o los pastores hablaran con sus hijos y les preguntáramos: ¿tu papá es el mismo en la iglesia que en la casa? Yo le puedo decir que una cifra altísima nos diría que no. Aquí tu papá puede ser el santo, pero allá en la casa es Blue Demon. Y ese mensaje recibe el chavo y empieza a interpretarlo diciendo: esto es falso, nada más es una faramaya, ¿no? Entonces necesitamos
hombres y mujeres reales, genuinos, auténticos, en casa, en la calle, en la iglesia. Es más, yo siempre he dicho que el verdadero cristiano comienza cuando cierra la puerta de su casa. ¡Pum! Hacia adentro. Ahí comienza el verdadero cristiano. Ahí se ve qué tan buenos son tus argumentos de fe. Ahí donde nadie te ve y donde tú eres el amo y señor de ese hogar. Entonces, es bien importante, papás. Ahora, también me doy cuenta que esta generación de chavos, de jóvenes, son muy conflictivos, son muy desgastantes, son muy demandantes, son muy exigentes. Y también me he dado cuenta que tenemos una generación de padres agotados. ¿Cuántos papás están agotados? Papás y mamás. Nadie levanta la mano. Tenemos padres agotados, tenemos padres cansados, tenemos padres decepcionados de sus hijos, tenemos padres hastiados, quizás también frustrados y desesperados, porque cada hijo, luego si tienes 3 o 4, cada hijo con su propia personalidad, con sus propios conflictos, con sus propias ideas, con sus propios motivos, con sus propios ideales, te hace la guerra. Y luego, en vez de tener 4 aliados o 3 aliados, tienes 3 o 4 enemigos en casa, que cuestionan tu liderazgo a cada instante. ¿Sí o no, papás? Te cuestionan todo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo haces tú? ¿Sí o no? Pero chavos, no se preocupen, mañana van a ser papás. Y si esta generación es difícil, caray, ¿cómo irá a ser la que viene? Pues si están sembrando, van a recoger. Y si están sembrando rebeldía, agresiones, insultos contra de sus padres, ¿qué irán a recoger de sus propios hijos? Hijos pródigos, padres pródigos. Voy a hablar muy rápido de los padres pródigos. Quiero que vayan a su Biblia, si la tienen por ahí. Si no, yo creo que conocen la historia de Abraham, Agar e Ismael. Está en el libro de Génesis, en el capítulo 21, del verso 8 en adelante, empieza la historia de esta anécdota de Agar, de Abraham y de Ismael. Sabemos que la esposa de Abraham era estéril, Sara, ¿se acuerda? No podía tener hijos. Y Abraham había recibido una promesa de parte de Dios, ¿se acuerda? Que iba a ser padre de multitudes, que las estrellas del cielo se iban a quedar chiquitas, básicamente. Pero tenía un problema, su esposa era estéril. Entonces Sara fue y le compartió Abraham le fue y le compartió a Sara esta visión. Y Sara, ¿se acuerda lo que hizo? Se rió, porque lo veía imposible. Aparte de todo, eran viejos. Sara pisaba a los 80 años. Si ya es difícil embarazarte a los 40, imagínate a los 80. Y Abraham pues era todavía más viejo. La misma Sara nos dice ahí en un espacio que allá había perdido el gusto. Hay algunos que dijeron, ojalá a mí no me llegue eso jamás. Había perdido el gusto. Ya no. Entonces, imagínate lo incongruente, recibir una promesa de Dios anciano con una esposa estéril, de que vas a ser padre de multitudes y vas a ser una gran nación. ¿Te imaginas? ¿Cuántas promesas has recibido así de parte de Dios? Muchas, ¿verdad? Pero te voy a decir una cosa, Dios cumple lo que promete. No oí un amén convencido, lo voy a volver a decir. Dios cumple lo que promete. Sin embargo, luego queremos ayudar a Dios, ¿no? Una manita no le cae mal. De repente como que se tarda, se le olvida el asunto. Entonces pues vamos a echarle una manita. Y dijo Sara, ¿sabes qué? Sí creo en esa promesa,
pero yo creo que yo ya no, pero tengo una sierva, una jovencita, una chavita que te puede dar eso. Porque Agar era una jovencita. ¿Está pensando usted que era una mujer grande? No, señor, era una jovencita. Una muchacha a lo mejor de 15, 16 años. Entonces le dice, aquí está mi sierva. ¿Sí? Te la entrego y ella seguramente te va a dar un hijo. Y efectivamente, Abraham entra con esta mujer, tiene intimidad con ella, la embaraza y tiene un hijo, y ese hijo se llama Ismael. ¿Sí? Sin embargo, cuando esto está pasando, cuando nos precipitamos y tomamos decisiones aceleradas, suceden los milagros. Entonces una noche, Abraham y Sara se pusieron querendones, cariñosos, intensos, se dieron sus besos y terminaron en intimidad, y Sara quedó embarazada. Fíjese. Entonces empieza a pasar un conflicto fuerte, porque Agar tiene un hijo y Sara está embarazada. Menudo problema. Agar empieza a maltratar emocionalmente y psicológicamente a Sara, porque cuando una mujer se entrega, aunque sea obligada en este caso, porque pero Agar, tomó posesión de esa promesa. Dijo, ahora yo voy a ser la mamá de esas multitudes, de esa promesa que Dios le dio a Abraham. Fíjese qué tremendo. Y entonces Sara se da cuenta de eso. Y entonces empieza un pleito entre dos mujeres. Usted sabe, hermano, lo que significa tener un pleito entre dos mujeres. Conflicto. Entonces es tanto el problema y es tanto el conflicto que Agar termina yéndose. Se va, escapa. Pero el ángel del Señor se le aparece a Agar y le dice, regrésate y sujétate. Y así lo hace. Se regresa y se sujeta. Llega Isaac, el heredero de la promesa, el mero mero. Llega y toma posesión. Pero entonces su medio hermano empieza a abusar de su hermanito. Está más grande, más fuerte. Entonces me imagino que ya ve, y luego ya ve cómo son las mamás, ¿no? Que no puedes tocar a su niño porque se enojan. Una mamá puede perder una amistad hasta con su hermana si el hermanito le pega al hijo, cosa que se me hace, porque los niños se pueden pegar, estar medio matando, y a los 2 minutos pueden estar jugando de nuevo, y tú ya perdiste una amistad por una tontería de niños. Sin embargo, Sara traía un conflicto con Agar muy fuerte. Y empieza a presionar a Abraham y le dice, Abraham, quiero que se vaya Agar, ya. No la soporto. O la echas tú o la echo yo. Y Abraham va y consulta a Dios y le dice, Dios, ¿qué va a pasar? Fíjese, qué tremendo lo que le voy a decir. Y Dios dice, estoy de acuerdo, echa a Agar. Una jovencita con un niño de 2, 3 años, 4 años, no sé. Una mujer a lo mejor de 20 con un niño. Entonces dice la Biblia que Abraham muy de temprano se levantó, le hizo un sándwich. Sí,
le dio una Big Cola y la echó al desierto. A una jovencita con un niño. Yo me he cuestionado tanto esto, he dicho, Abraham era un hombre millonario, que bien le pudo haber dado un siervo, un animal, y haberlo cargado de cosas, ¿sí o no? Pero le da una bícola y un sándwich y la echa. ¿Cuántos padres han hecho eso? ¿Cuántos padres han abandonado a sus hijos? Incluso, porque esos son los peores, los que están, pero como si no estuvieran. Ahí los puedes ver, ahí ves el bulto, dijera mi abuela. Ahí está el bulto sentado viendo la televisión. Pero no puedes ni siquiera acercarte a pedirle un consejo porque no tiene una palabra para ti. Ni un abrazo, ni un beso. ¿Cuántos padres así que abandonan a sus hijos, abandonan a sus esposas, sin ni siquiera protegerlas? Dios estuvo de acuerdo en que Agar se fuera, pero lo que hizo Abraham fue muy cruel, porque literalmente puedo pensar que Abraham las mandó o los mandó a morirse, porque los echó al desierto con un poco de agua y un poco de comida. La Biblia nos empieza a relatar que Agar, en el verso 14, si lo podemos ver, el verso 14, ¿sí está ahí? Ya le hice toda la introducción. Dice, al día siguiente Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua y se lo dio a Agar, poniéndoselo sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Padres errantes, sin rumbo, sin un destino, caminando en el desierto, sin saber a dónde dirigir. ¿Cuántos padres han iniciado su sacerdocio sin llegar a un punto? ¿Cuándo te has sentado a visualizar el futuro de tu hijo? ¿Cuántas veces has orado a Dios para que tu hijo pueda tener un propósito específico, que pueda ser revelado y pueda ser entendido por ellos? ¿Cuántas veces has acompañado a tus hijos al partido de fútbol? ¿Cuántas veces has acompañado a tus hijos a la escuela? ¿Cuántas veces te has sentado con tus hijos a hacer la tarea? ¿Cuántas veces te has sentado con tu hija, papá, a hablarle y decirle que es hermosa, que es bella y que no se deje engañar por ningún patán? Andas caminando errante, sin rumbo, sin una idea de lo que significa tu sacerdocio. Estás caminando como padre porque tienes que caminar, pero no sabes ni qué hacer. No tienes ni metas, no tienes ni proyectos, no tienes ni sueños, no tienes ni idea de lo que estás haciendo con tus hijos. No te das cuenta que tienes que ser la persona que marque su vida. No te estás dando cuenta que tienes que ser el bastión y el pilar, porque eres el representante. Por eso eres sacerdote, eres el representante de Dios en la tierra para ellos. Agar no supo. ¿Sabe por qué no sabía? Porque ella dijo, yo tengo un hijo y se lo doy a él. ¿Cuántas mujeres tenemos así? Que no se hacen tampoco responsables y creen que es el otro, o papás, ¿no? Que creen que es el otro el que tiene que educar, el que tiene que guiar, el que tiene que instruir. Y eso también es un fenómeno muy común entre los hombres. El hombre dice, pues ya te hice un hijo, ¿no lo querías? Ándale para que tengas compañía, para que ya se vaya mi suegra de aquí. ¿O no?
Padres errantes que no están comprometidos con la causa de ser papás. Número 2, verso 15. Cuando se acabaron las provisiones, puso al niño debajo de un arbusto y se alejó. En el 15 dice: cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia. Padres que se alejan y dejan a sus hijos a merced de cualquier arbusto. ¿Sabe qué arbustos tenemos hoy? Los arbustos de los abuelos. Qué lindos son los abuelos, qué hermosos son los abuelos, pero no están llamados para guiar, educar ni instruir a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad. Es que, pastor, tengo que trabajar para poderlos mantener. Pues sé creativo, invéntate algo, pero está en contacto con tus hijos permanente. No vayas, no seas tan ingrato y metas a tu hijo en el arbusto de tus padres o metas en el arbusto de la televisión. Tengo aquí una cifra, y allá afuera también está el libro de lo que hay detrás de las caricaturas. Yo creo que aquí ya lo compraron, pero si no lo han comprado, cómprenlo. Un promedio, un niño mexicano, adolescente, ve 57 horas de televisión a la semana. Escucha un promedio de 18 horas de música a la semana. Pasa 74 horas a la semana entre computadora y celular. 74 horas. Pasa 32 horas jugando Candy Crush. ¿Cómo se llama? Farm Hero, Saga, Diamond Dash y todos los jueguitos habidos y por haber, ¿no? 32 horas. Esto suma un total de 181 horas a la semana. Mi pregunta es: ¿qué vive el joven si la semana solamente tiene 168 horas y todavía van a la escuela? Qué arbusto tan fuerte. Cuando tú quieres decirle algo a tu hijo, no puedes, porque quien está influyendo y dominando su tiempo, sus ideas, sus pensamientos, son los medios de comunicación, no eres tú. Quien está educando a los niños son los medios de comunicación, no eres tú. Quien está educando a los jóvenes, ministrando a los jóvenes, son sus amigos con sus ideas torcidas, y no eres tú. Dejas a tu hijo abajo de un arbusto, lo vas a dejar morir porque se te acabó la provisión. Qué tremenda agarra. Padres que se dan por vencidos antes de. Número 3, padres que se rinden y abandonan para no ver la muerte de su hijo. Dice: cuando ella se sentó, dice, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Padres que se dan por vencidos. Mi hijo ya está torcido, mi hijo ya no tiene esperanza, mi hijo ya no va a cambiar, mi hijo ya no va a tener una vida mejor, mi hijo salió a mi suegro, no tiene éxito. Sí, porque luego siempre culpamos a la otra familia, no, de la nuestra no. La nuestra es la perfecta. Decía mi abuelita: yo no tengo de qué avergonzarme, viejo, pero tú. Yo no me avergüenzo de mi familia, pero tú. Padres que se dan por vencidos antes, que se sientan a contemplar la muerte, a esperar que sus hijos mueran. Pero te tengo noticias. Si tú no reaccionas, hay alguien que sí va a reaccionar. Dice: ella se sentó enfrente, a lo lejos, a un tiro de arco. Estamos hablando de que a lo mejor unos 100 metros, más o menos,
la distancia en lo que un arco cae, 200 metros, 150 metros. A lo lejos ve allá el muchacho que está llorando y alza su voz. ¿Qué clamaría ese muchacho? Clamó ayuda. Número 4, en el verso 17, veamos lo que dice. Y oyó Dios. ¿Quién? Papás, cuidado. Si no haces tu trabajo, correctamente, alguien va a intervenir y va a sacudir a tu familia. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ese es un regaño terrible. Hay una versión que dice, ¿qué te pasa, Agar? Ahí le dice, ¿qué tienes, Agar? Reacciona. Dios ha escuchado la voz de tu hijo clamar. Dios ha escuchado que está desesperado por una respuesta. Dios ha escuchado que lo estás dejando morir, que no estás ahí para atenderlo, que no estás ahí para ministrarlo, que no estás ahí para empujarlo, que no estás ahí para empoderarlo, no estás ahí para llenarlo de la palabra, de la fe y de la esperanza. ¿Qué tienes en la cabeza, Agar? No temas, porque Dios ha oído ¿a quién? Qué vergüenza. Yo no sé usted, pero qué vergüenza que Dios no te está oyendo a ti, porque seguramente Agar estaba lloriqueando, va a morir mi hijo, porque supuestamente si te pones a orar. Mi hijo, pobrecito, ya mi hijo, ya no lo soporto, mi hijo. Ay, Señor, ya llévatelo, te lo mando. No te escuché a ti. Se lo dijo bien claro el Señor. Lo escuché a Él. Hoy los chavos están siendo oídos en el cielo. Pero va a venir vergüenza para los padres que no están haciendo su parte. Estuve hace una semana en una iglesia grande, bastante gente. Hablé de esto, hablé de los libros y vendimos 10 libros. Y no es porque yo venga y ahí mida el éxito, sino porque te das cuenta del interés, que no eres capaz de sembrar 120 pesos en los 2 libros para el futuro de tus hijos. No eres capaz, eres tan pichicato en eso, pero quieres que a tus hijos les vaya bien, que tenga relaciones exitosas, que sea bendecido en su matrimonio, que sea bendecido con sus hijos. Si no eres capaz de invertir 100 pesos en su vida, no eres capaz de invertir 200 o 300 pesos en un seminario para que vengan, lo lloras y lo sufres y lo lagrimeas y lloras y sufres dar tu diezmo y tu ofrenda, y lo cuestionas todo y no estás invirtiendo donde tienes que invertir y nada más te la pasas llorando. El cielo no te va a escuchar a ti, el cielo va a escuchar a sus jóvenes, y es por ellos, papás, que Dios va a actuar, no por tu liderazgo efímero. Aún así Dios nos hace reaccionar. No temas, no tengas miedo. Verso, el punto 6, haz algo por tu hijo. En el verso 18 dice, mire lo que dice, levántate. Aquí estoy llorando por él, en el silencio de mi cuarto, Señor. Aquí como el gusano de Jacob, Señor, arrastrándome
haz algo con el desgraciado de mi hijo. Desgraciado porque no tiene gracia. Tan malo en las matemáticas. Ya tiene 40 y no ha conseguido esposa, Señor, urge. Haz una rifa y con un boleto, por favor. Levántate, le dijo el ángel, levántate y haz algo. Antes de conocer yo a Alejandra, yo venía de una relación muy mala, muy mala. Entonces yo me acuerdo que le dije, mamá, yo creo que tengo el don de continencia. No me voy a casar. Ya no. Esto es definitivo. Se va a clausurar todo el asunto. Se va a clausurar el corazón. Se va a todo. Me voy a quedar solterón. Como Pablo. Me acuerdo que mi mamá me dijo, ¿y te gustan las muchachas? Sí. Pues sí, mamá. Pues entonces no tienes el don de continencia. Bueno, pues voy a hacer un voto de castidad. Mira, Ernesto, estás llamado para no estar solo. Levántate y haz algo por tus hijos. Yo me acuerdo que cuando conocí a Alejandra, yo le dije, ay mamá, como que quiero y no quiero, pero no quiero. ¡Hazlo! ¿Sabe qué me dijo? Y así mi mamá, y a lo mejor Domi y Fernando saben. Mi mamá me dijo, ¿lo haces tú o lo hago yo? Y hasta la fecha, ¿no? Ay mamá, se me atoró esto. Alejandra a veces me dice, Ernesto, es que los padres y sus papás son iguales, se paran e intervienen. No pueden dejar que sus hijos apenas tropiezan y, a ver, vamos a levantarnos y vamos a ayudar. Hay momentos en que vamos a dejar que se den un trancazo sabroso, ¿no? ¡Pum! Pero hoy vamos a llegar y los vamos a levantar. No vamos a decir, no, mi hijo ya es causa perdida. Sé que puede haber problemas de drogadicción, sé que puede haber problemas de homosexualismo, sé que puede haber problemas de fornicación, sé que puede haber problemas de rebeldía en la casa, pero yo te digo hoy que Dios te dice, no temas. He escuchado la voz de tu hijo, levántate y alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Voy a cumplir lo que le prometí, voy a cumplir lo que te prometí y lo voy a hacer hasta el final, papá. Reacciona, yo no me doy por vencido. Eso es lo que te está diciendo hoy, esta mañana, Dios. Yo no me doy por vencido con tu hijo, aunque sea una causa perdida, aunque sea la prostituta más grande de Oaxaca. Yo no la veo como tal, la veo como una mujer llena de honor. Es un Dios de esperanza. No te des por vencido, papá. Levántate y haz algo por tus hijos. Vea lo más tremendo. Dios te va a dar sabiduría. En el verso 19, vea lo que pasa. Entonces Dios le abrió los ojos a Agar. ¿Y qué estaba enfrente de ella? Una fuente de agua. La solución siempre está enfrente de nosotros, pero estamos velados por nuestro miedo, estamos paralizados por nuestros miedos. Padres pródigos, regresen a sus hijos. Rápido, voy a hablar de los hijos pródigos. Muy rápido. Póngame por favor Lucas 15. Esto lo voy a hacer rapidísimo. Hay 9 puntos, pero lo voy a hacer en 3 minutos, se lo prometo. Número 1, todo comienza con una ofensa. Todo comienza con una ofensa. Esta parábola nos habla de un hijo que se levanta contra su padre y lo ofende, porque le pide algo que no le corresponde porque todavía está vivo. Y en pocas palabras le está diciendo, tú
ya moriste para mí. Vea la ofensa tan grande de este muchacho hacia su padre. Y hay muchachos aquí que han sido tan groseros, tan maldicientos, tan irreverentes, que se han levantado contra su madre y le han dicho: te odio, ojalá y te mueras. Todo comienza con una ofensa y el corazón del padre se rompe en ese momento. Y el corazón del padre queda herido en ese momento. Todo comienza con una ofensa. Dame lo que me corresponde, porque tú ya no eres nadie para mí. Has muerto. ¿Sí? Número 2, son ingratos. En el verso 13 de Lucas dice que tomó sus cosas y se fue sin mirar atrás. ¿Sí? No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Son ingratos, son inmaduros y son irresponsables. ¿Sí? Pero ¿sabe qué es lo más hermoso de esto? Que el padre no le hace guerra, lo deja partir. Y el padre comienza a sanar su corazón. No lo vemos intervenir más. Y muchas veces hostilizar contra nuestros hijos. Se me acercaba una mamá y me decía: hermano, mi hija tiene 18 años, se casó, pero su esposo le da muy mala vida y yo quiero hacer algo por ella. ¿Qué hago? Yo necesito intervenir. No, este ya no es momento de intervenir. Lo pudiste haber hecho antes. Ahorita lo que tienes que hacer es esperar, sanar tu corazón y prepararte, porque un día va a regresar ella y vas a tener que estar con los brazos abiertos para recibirla con amor y besarla. Su hija se precipitó, sí. El muchacho es un patán, sí. Le está dando muy mala vida, sí. La golpea y la trata como sirvienta, sí. Pero es la vida que ella decidió. Algo pudiste haber hecho antes, pero ahorita ya no pertenece a ti. Ahora prepárate, sana tu corazón para cuando ella regrese. ¿Sabe cuál es el problema que tienen los papás? Que no sanan su corazón. Después de la agresión, después del insulto, no sanan su corazón. Y ahí queda esa raíz de amargura, ahí queda ese dolor. Acabamos de hacer nosotros para el Día de las Madres unos stickers para el Día de la Madre. Y son 20 stickers, ahí están afuera para que los muchachos y los jóvenes se los puedan regalar a sus papás. Y cada frase que yo veo, yo digo: ojalá y esto pueda ser realidad en el corazón del padre, del hijo hacia su madre, de gratitud, de honra. Estamos llamados no para ser agradecidos con nuestros padres. Déjenme decir algo bien fuerte: no estamos ni llamados para amarlos. Estamos llamados para honrarlos, que todavía más alto. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en la tierra. El honor está por encima incluso del amor, porque una persona puede amar, pero puede estar deshonrando a esa persona. David amaba a Betsabé, pero la deshonró. El honor está por encima incluso del amor. Cuando la palabra original que se utiliza en el texto griego para decir porque de tal manera amó Dios al mundo, la palabra que se usa ahí es honorus, honor. Porque de tal manera honró Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos dio algo de él. Fíjense qué hermoso es eso. Padres, no pelees con tus hijos. Sana tu corazón y espera el momento idóneo. Cuando tu hijo se ha levantado como hijo pródigo y te ha dicho: no te voy a hacer caso, no voy a obedecerte, no voy a regresar, quiero mi parte, no te soporto, quiero estar lejos de ti, no quiero saber nada de ti.
guarda silencio. Dale lo que quiere. ¿Quiere su libertad? Dásela. ¿Quiere irse? Déjalo. Bendícelo. Entrégale lo que le corresponde y no lo retengas, porque si no le estás impidiendo a Dios que haga su parte. Este hombre fue y gastó todo entre prostitutas, mujeres, borracheras, etcétera, etcétera. Se le acabó el dinero, se quedó sin nada, se quedó sin plata, se quedó sin ropa, se quedó como un pordiosero. Entonces reacciona. Ya que había tocado fondo, reacciona. Dios lo sensibiliza y dice: tengo a alguien. Veamos el verso 17 rápido, papás. Verso 17. Y volviendo en sí, o sea, se había vuelto en no. Y cuando volvió en sí el muchacho, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Dios va a utilizar una circunstancia para hacerlo reaccionar. No te mortifiques, pero sana tu corazón, porque por algo tu hijo se levantó contra ti. Por algo tuvo un corazón ingrato. Seis, vuelve su corazón al Padre. Vea lo que dice el verso 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Dios hace su parte, papás. En el 20 vemos a un padre sin amargura, sano y listo para perdonar. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre debe de estar listo para perdonar ante cualquier circunstancia, y el hijo debe estar listo para pedir perdón ante cualquier circunstancia. ¿Cómo voy a hacer esta sinergia de estos dos mensajes que le acabo de dar? Muy, muy básico. Tenemos padres agotados, tenemos padres pródigos que han abandonado a sus hijos, que se han dado por vencidos y que han permitido que tengamos una generación de hijos pródigos, hijos ingratos, hijos malagradecidos, hijos inconscientes, hijos que ven en los padres nada más un cajero automático y un supermercado. Tenemos padres pródigos, hijos pródigos. Pero ¿sabe qué? Ese no es el sueño de Dios. El sueño de Dios es lo que le dijo a Agar: levántate y haz algo. Así que te voy a pedir que en este instante tomes a tu hijo, te levantes de tu lugar. Si quieres hacer una destrucción de todo lo malo que se ha cimentado en tu hogar, y comiences con una construcción. Y hoy vamos a poner el primer cimiento de una restauración, que es el perdón. Porque tenemos padres pródigos, pero también tenemos hijos pródigos. ¿Cuántos jovencitos han maldecido a sus papás? Han sido groseros. ¿Cuántos jóvenes o jovencitas se han metido con una muchacha o con un muchacho deshonrando su casa? Te quiero decir algo, jovencita, jovencito. Mientras estés soltero, no eres libre como el viento. Tienes un dueño, tienes un sacerdote, y son tus padres. Cuando tú te metes
y fornicas, cuando tú te metes y haces cosas indebidas, estás deshonrándolos terriblemente. Y luego tus padres son inconscientes, no saben ni siquiera lo que estás haciendo. Los engañas aparte de todo. Y cuando te quieren decir, hija, ten cuidado con ese muchacho, ¿quién se mete conmigo, mamá? Es mi vida. Yo hago con ella lo que yo quiero. Como Sansón, ¿no? Cuando le dijeron, oye, Sansón, aquí en el pueblo no hay una mujer para ti. Amá, déjame, esa me gusta a mí, amá. ¿Quién se va a casar con ella? ¿Usted o yo? Si tenemos hijos pródigos, es porque tenemos padres pródigos. Y quiero decir algo que va a sonar muy duro, pero por un tiempo Dios fue un padre pródigo, porque al ver la ofensa de Adán y Eva, le dio la espalda a sus hijos. Se retiró a sanar su corazón, porque dice la Biblia que cuando vio toda la situación que estaba con Noé, se arrepintió de habernos hecho. Y no se arrepintió una vez, Dios se arrepintió muchas veces de habernos hecho. Pero el corazón de Dios comenzó a sanar, y Jesucristo le empezó a decir, papá, yo voy, mándame a mí, quiero sanar esto. El corazón de Dios regresó. En Malaquías dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. Cuando Jesús fue a la cruz, que hace unas semanas lo conmemoramos, dijo, papá, se acabó. El velo del templo se rasgó y el Padre abrió sus brazos y no esperó a que sus hijos vinieran. Él corrió hacia ellos y nos comenzó a besar. Es tiempo de restauración, familia. Así vamos a derribar las fortalezas que Satanás ha levantado contra nosotros. Yo le decía al pastor Fernando que tenemos 5 o 6 meses en una guerra del diablo, ya lo sabe, tremenda por esto que estamos hablando, tremenda, sin cuartel. Bueno, no la ha hecho, pero de tos a más no poder. Pero hace unos días Dios me recordó algo y me dijo, bendíceme por lo que yo te doy, no por lo que Él te quita. Y aquí estoy, de pie, hablando lo mismo, porque necesitamos que nuestros hijos regresen a sus padres y nuestros padres regresen a sus hijos. El sepulcro se selló, Satanás creyó triunfar. El Centro Cristiano Familia Feliz presentó esta enseñanza. Para más información, visítanos en www.familiafeliz.com.mx o envíanos tus comentarios al correo electrónico info@familiafeliz.com.mx. Te invitamos a que nos escuches nuevamente y dejes que Dios hable a tu vida.